El día de hoy vamos a conversar acerca de una de las principales complicaciones que presentan los pacientes con diabetes de una forma aguda, y esa es la hipoglucemia. Vamos a ver en este video qué es la hipoglucemia, cómo podemos prevenirla y cuál es su manejo actual, tanto de forma ambulatoria como de forma intrahospitalaria. De punto de vista epidemiológico, la hipoglicemia es uno de los trastornos metabólicos más frecuentes y sobre todo están presentes en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2. Evidentemente más frecuente en aquellos pacientes en donde se utiliza la insulina como parte del tratamiento médico. Las personas con diabetes tipo 1, que generalmente son dependientes del uso de la insulina, tienen al menos 2 episodios de hipoglicemia leves y sintomáticos a la semana. La incidencia de diabetes tipo 2 es de 35 episodios por cada 100 pacientes por año. Prácticamente cualquier paciente con diagnóstico de diabetes puede tener una hipoglicemia en cualquier momento de su vida. La incidencia de hipoglicemia grave en diabetes prácticamente requirió un tratamiento o una asistencia terapéutica por parte de un médico o una emergencia. Eso fue una incidencia de 61 por 100 pacientes por año. Sobre todo en aquel paciente que tenía tratamiento intensivo, a diferencia de 19 por cada 100 pacientes en los que tenían tratamiento convencional. ¿Cuál es la diferencia? El tratamiento intensivo generalmente nosotros lo colocamos en los pacientes que necesitan un control más estricto de su enfermedad metabólica. Y en estos casos regularmente utilizamos la insulina como parte del tratamiento de este paciente con diabetes. La incidencia del coma hipoglicémico ha disminuido, ¿verdad? Y sobre todo con el advenimiento de nuevas tecnologías para el control de la diabetes, pero sigue siendo con una incidencia de 3 a 7 por cada 100 pacientes por año, en pacientes sobre todo países desarrollados. Y el síndrome de muerte en cama estuvo presente en el 15% de varones adultos de menos de 40 años con diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, todo paciente diabético debe de conocer cuáles son los síntomas principales de hipoglicemia y qué hacer durante estos episodios. Definimos la hipoglicemia como la glucosa plasmática menor de 70 miligramos por decilitro. Recuerden que la glucosa plasmática en ayunas normalmente es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Y se puede clasificar en nivel 1 cuando esta glucemia es menor de 70 miligramos por decilitro, pero mayor o igual a 54. Generalmente, en este tipo de paciente, el paciente va a tener algunos síntomas, ¿verdad?, que le van a alertar que debe de ingerir alimentos ricos en carbohidratos, que lo vamos a ver en un momento. El nivel 2 de hipoglicemia es cuando tiene menos de 54 miligramos por decilitro. Generalmente estos pacientes tienen un mayor riesgo de disfunción o cognitiva y aumentan la mortalidad del paciente. Y el nivel 3 es una hipoglicemia grave que básicamente no importa qué nivel de glucemia tiene en sangre el paciente, pero ya este paciente puede tener una alteración del estado mental, puede tener alteración del estado de conciencia y generalmente requiere asistir a una emergencia o a un centro médico para poder mejorar su estado de hipoglucemia. Tienen un aumento muy importante de lo que es la mortalidad cardiovascular en este tipo de pacientes. Fisiopatológicamente, la hipoglucemia produce varias respuestas orgánicas para tratar, por supuesto, de evitar este proceso. Recuérdense que el cerebro básicamente depende de la glucemia, de esa concentración de glucosa sérica, ya que él no tiene capacidad para poder producir glucosa a partir de otras fuentes, como si lo hace, por ejemplo, el hígado. Entonces, el momento en que se ocurre una hipoglucemia sérica, eso va a provocar señales, ¿verdad?, de tipo hormonales a nivel del páncreas y a nivel cerebral. A nivel del páncreas, principalmente va a provocar la disminución en la producción de insulina. Recuérdense que la insulina se encarga, ¿verdad?, de introducir a la glucosa al interior del músculo. Cuando hay hipoglucemia, queremos que haya mayor glucosa en la sangre y por lo tanto vamos a disminuir su producción. Y vamos a aumentar la producción de una hormona contrarreguladora de insulina denominada glucagón. El glucagón
es un principal estimulante para a nivel hepático aumentar la producción de glucosa a través de otras fuentes. Y esto es lo que nosotros conocemos como la neoglucogénesis. ¿Ya? También a nivel renal se puede aumentar la producción de glucosa sérica a través de otras fuentes de energía. A nivel del cerebro vamos a tener la activación de una corriente simpático suprarrenal. ¿Qué significa eso? Va a haber una activación de las hormonas hipofisarias con aumento de la ACTH y activación de la corteza suprarrenal. Todas estas hormonas van a provocar a nivel de la médula suprarrenal el aumento de la adrenalina y eso es una de las hormonas que provoca los primeros síntomas de hipoglicemia en el paciente. Y también con el tiempo va a haber una activación de las neuronas postganglionares simpáticas que van a provocar la activación de noradrenalina, acetilcolina y a nivel de la corteza suprarrenal, el cortisol. Todas estas hormonas, por supuesto, van a provocar lo que son los síntomas, ¿no? Los síntomas que vamos a ver ahorita como síntomas adrenérgicos o síntomas neuroglucopénicos asociados a la hipoglicemia. Lo que queremos con esta estimulación es activar, por supuesto, lo que es la mayor precursor de neoglucogénesis para que a nivel hepático aumente la producción de insulina y por supuesto genere síntomas que lleven al paciente a una ingestión de carbohidratos que también aumenten la glucosa arterial. Entonces son prácticamente vías los cuales se activan por esta disminución de la glucosa sérica, ¿verdad? En el paciente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipoglucemia? Uno, en pacientes diabéticos tenemos la edad avanzada. Generalmente cuando avanzamos en edad comenzamos a tener una pérdida de lo que son la composición corporal, pérdida de músculo, pérdida de grasa y eso nos lleva, por supuesto, que el paciente tenga mayor riesgo de tener hipoglucemia por tener un menor, ¿verdad?, fuente de glucógeno a nivel hepático o a nivel muscular. La duración de la diabetes, entre más tiempo el paciente tiene diabetes, pues obviamente más riesgo va a tener de hipoglucemia. El tratamiento con insulina es una de las principales causas de hipoglucemia, por eso todo paciente en tratamiento con insulina se le debe de explicar cuáles son los síntomas y signos de la hipoglucemia. El tratamiento con sulfonilureas, que prácticamente son secretagogos, estos fármacos activan a nivel del páncreas la producción de insulina. Y sobre todo, una que ya actualmente no se utiliza, que era la glibenclamida, era una de las sulfonilureas que producía mayor aumento de hipoglicemia en los pacientes, pero en este momento pues prácticamente se dejó de usar. El ayuno u omisión de las comidas, pasa muchas veces pacientes que están utilizando un fármaco antidiabético, se toma el fármaco, pero por alguna razón no desayuna o no almuerza o no cena o no merienda y ese paciente pues por el efecto farmacológico puede provocar una hipoglucemia. El ejercicio físico es muy importante. Siempre en todo paciente diabético, antes de hacer actividad física, debemos de medir los niveles séricos de glucosa y dependiendo de la intensidad de la actividad, puede ser necesario que ese paciente ingiera una pequeña dosis de alimento, ¿verdad?, de glucosa previo al ejercicio para evitar la hipoglucemia. El alcoholismo evidentemente produce un daño hepático, produce una disminución también del glucógeno hepático, también generalmente asociado con procesos de nutrición crónica y tiene mayor riesgo de hipoglucemia. La insuficiencia renal hepática, como vimos en la fisiopatología, un daño hepático, un daño renal, incrementa, ¿verdad?, el riesgo de que ese paciente haga hipoglucemia. Enfermedades psiquiátricas que generalmente pues no van a permitir que el paciente haga un buen tratamiento indicado por el médico o haya confusión a la hora de hacer el tratamiento adecuadamente y ese paciente pues tenga episodios de hipoglucemia. Cuando tienen endocrinopatías asociadas, como el caso de hipotiroidismo, enfermedad de Addison o conocimientos deficientes sobre hipoglucemia, ¿no? Entonces, siempre es muy importante en todo paciente diabético explicar cuáles son estos síntomas, cuáles son las causas y cómo evitarlos. En no diabéticos, generalmente tenemos que descartar la presencia de tumores productores de insulina. En el caso de los insulinomas, no son muy frecuentes, pero se han visto algunos casos en los cuales ese tumor es productor de insulina y por tanto el paciente puede tener hipoglucemia incluso de forma crónica. Déficits adrenales o hipopituitarismo, que son frecuentes en pacientes con daño a nivel de la glándula hipofisaria, sobre todo debido a tumoraciones o daños vasculares.
hipoglucemias reactivas, que son muy frecuentes, sobre todo en la edad adolescente, donde generalmente después de una carga de glucosa muy alta, aumenta las concentraciones de insulina y puede llevar al paciente a una hipoglucemia como reacción a esa alimentación. Y los estados de sepsis o infecciones graves, cuando hay hipoglucemia, incluso es un marcador de mal pronóstico de sepsis y aumento de la mortalidad. Las personas con alto riesgo de hipoglucemia vemos que son las personas que toman medicamentos hipoglucemiantes. Evidentemente, la insulina es uno de ellos, la glibenclamida es uno de ellos. La insuficiencia renal y hepática, la edad avanzada, cuando hay diabetes tipo 1, sobre todo en los niños, a veces son niños preescolares, pues es difícil un control adecuado de sus glucemias y tienen mayor riesgo. Antecedentes hipoglucemias anteriores en el paciente, deterioro cognitivo o discapacidad intelectual es muy frecuente en nuestros adultos mayores debido al olvido muchas veces de que si se tomó o no la medicación pueden duplicar la dosis y eso puede llevar a mayor riesgo de hipoglucemia. Alteración de las percepciones de hipoglucemia, que son frecuentes generalmente en pacientes con hipoglucemia crónica. Mayor duración de la diabetes, cuando esta es mayor de 5 años en casos de diabetes mellitus tipo 2. El consumo de alcohol, trastornos alimentarios, horarios de alimentación irregulares, ayuna por razones religiosas o culturales o antecedentes de insuficiencia glandular. Las manifestaciones clínicas son muy importantes. Tenemos que enseñar al paciente a identificar estas manifestaciones clínicas. Y fíjense que se dividen en dos tipos. Las autonómicas, que se presentan generalmente cuando los niveles de glucosa sérica son menores de 60 miligramos por decilitros, que una de las principales es el hambre o la ansiedad. El paciente, cuando disminuye los niveles séricos de glucosa, una de las principales vías que se van a activar, ¿verdad?, para protección corporal es obviamente la sensación de hambre. En ese momento el paciente, pues evidentemente busca comida y puede salir simplemente de esa hipoglucemia leve. Hay síntomas catecolaminérgicos, ¿verdad?, que son frecuentes en pacientes en los cuales no se le hace esa regulación a través del hambre, como son, por ejemplo, las palpitaciones, el temblor o la palidez. Entonces son síntomas que comienza a sentir el paciente cuando los niveles de glucosa pueden estar bajos. Síntomas colinérgicos, que vemos que también el paciente lo puede referir, sobre todo sudoraciones, diaforesis. Es muy frecuente el paciente de repente en las noches presente diaforesis o sudoraciones nocturnas. El paciente se puede incluso despertar por una hipoglucemia nocturna. El riesgo de hipoglucemia nocturna, incluso en pacientes, es algunas veces mayor que hipoglucemias diurnas. Parestesias y hormigueos. Entonces son síntomas que a veces pueden pasar desapercibidos, pero hay que enseñar al paciente que en ese momento lo ideal es que haga una determinación de glucometría capilar para poder estar seguro si están en presencia de un episodio de hipoglucemia. Los neuroglucopénicos ya son síntomas más severos que generalmente ocurren cuando las glucemias séricas están menos de 50 miligramos por decilitro. En ese caso, el paciente puede tener cefalea, debilidad, visión borrosa y dificultad para concentrarse. Entonces, como pueden ver, son síntomas sobre todo asociados con pérdida del estado de conciencia. El paciente posteriormente puede tener confusión, incluso somnolencia, y en algunos episodios puede llevar a convulsiones. Entonces, esto es un paciente que puede perder la alteración de la conciencia y básicamente necesita o requiere de un tratamiento médico de urgencia para poder salir de esta hipoglucemia. En caso de que no, puede llegar a convulsionar o a tener coma hipoglucémico e incluso tener la muerte. En los niños pequeños es muy frecuente también que en los momentos de hipoglucemia, sobre todo en síntomas autonómicos, puede tener irritabilidad, agitación, inmovilidad y rabietas. Entonces hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando son pacientitos con diabetes mellitus tipo 1. El reconocimiento temprano, obviamente, y la educación a la familia o a los cuidadores de los pacientes es fundamental para evitar, obviamente, mayores complicaciones asociadas a esta hipoglucemia. Existen algunas hipoglucemias que pueden llegar a ser asintomáticas y esto es algo que se ha estudiado mucho y se sabe y se conoce que existe, ¿verdad?, un concepto de contrarregulación amortiguada, en donde el paciente cuando presenta el primer episodio de hipoglucemia generalmente puede ser muy sintomático. Hay una activación de todas estas hormonas contrarreguladoras que vimos en la fisiopatología,
como la hormona del crecimiento, el cortisol, la epinefrina, el glucagon, ¿verdad? El paciente tiene muchos síntomas, pero ¿qué sucede? A medida que el paciente va teniendo un nuevo episodio de hipoglucemia, otro nuevo episodio de hipoglucemia, estas hipoglucemia, ¿verdad? Este efecto crónico de la hipoglucemia puede hacer que el paciente pierda esa contrarregulación y cada vez más el paciente tenga menos síntomas, ¿verdad? Y pueda soportar niveles más bajos de glucosa. Esto es peligroso porque básicamente el paciente pueda llegar a tener complicaciones severas, ¿no? Y puede llegar a tener complicaciones mayores desde el punto de vista neuroglucopénico, como somnolencia, convulsiones, coma o obviamente la muerte del paciente. En cuanto al diagnóstico, desde el punto de vista clínico, ¿cómo hacemos un diagnóstico sin acudir a la emergencia? Bueno, viendo lo que es la tríada de Whipple. La tríada de Whipple no es más que la presencia de síntomas de hipoglucemia. Ya lo vimos. Cuando baja la glucemia vamos a tener síntomas adrenérgicos en primera instancia y luego síntomas neuroglucopénicos. Esta sintomatología se va a acompañar de una baja concentración de glucosa en la sangre, que la podemos medir de manera capilar, de manera transdérmica o de manera venosa, ¿verdad? Y que se resuelvan estos síntomas posterior a la corrección con la administración de glucosa. Entonces, esa triada es la que nos permite a nosotros hacer un diagnóstico de que sí, esto fue un evento hipoglucémico. Y es muy importante porque a veces hay pacientes que creen que estos síntomas son debido a hipoglucemia, pero cuando se hace la determinación, ¿verdad?, de la glucemia capilar, por ejemplo, tienen más bien hiperglicemia. Si tienen dudas con relación al manejo de la crisis hiperglicémica, le voy a dejar un video en la descripción para que puedan luego de terminar esta presentación revisar un poco también este tema que es muy importante. Para el diagnóstico hay que medir, evidentemente, la glucosa plasmática en el episodio en el cual ocurre la hipoglucemia. Lo ideal es hacerlo a través de la determinación de glucosas capilares, ¿verdad?, con un glucómetro. También podemos hacer estudios complementarios para estudiar cuál es la causa de hipoglucemia. Podemos medir la insulina basal, podemos medir el péptido C, la proinsulina, podemos medir el beta-hidroxibutirato para ver si existe o no una asociación de activación de esta vía neoglucogénica. Podemos medir el cortisol en ayunas o cortisol vespertino. Incluso podemos hacer intrahospitalariamente algunas pruebas de ayuno supervisado para ver esas determinaciones y poder comparar, buscar una causa de esa hipoglucemia. También es importante en pacientes, sobre todo con diabetes mellitus tipo 1 o pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tengan un tratamiento intensivo con insulina, ¿verdad? Actualmente el uso de nuevas tecnologías, como son los monitores de glucosa continuo, los cuales permiten una prevención porque tienen alarmas que activan cuando el paciente está en estos episodios de hipoglucemia. Se recomienda, obviamente, hacer controles de niveles de glucosa durante la noche en los pacientes que nosotros generalmente colocamos insulinoterapia. Siempre solicitamos hacer una glucometría nocturna, ¿verdad?, para ver cuáles son los niveles séricos antes de dormir, porque una de las cosas que más puede tener hipoglucemia el paciente es durante la noche. Y actualmente, obviamente, las insulinas, ¿no?, o sea, acción prolongada, pues tienen un menor riesgo de hipoglucemia nocturna cuando las comparamos con las anteriores insulinas NPH que todavía se utilizan desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cuál es el manejo agudo de la hipoglucemia? Muy importante para dar a conocer a nuestros pacientes. Entonces, si el paciente está consciente, generalmente debemos tratar de forma oral, ¿no? Administrar glucosa de forma oral. Y eso lo vamos a hacer a través de la administración de carbohidratos simples. Y cuando el paciente ya mejora los niveles de glucemia, pues debe tener carbohidratos adicionales para prevenir una recurrencia de la misma. Recuérdense que podemos corregir la hipoglucemia, pero si la hipoglucemia está asociada a algún fármaco y ese fármaco todavía tiene un efecto a nivel corporal, puede luego, unos minutos u horas después, volver a tener otro episodio de hipoglucemia. En los niños, generalmente se debe de aumentar la glucosa de 54 a 72 miligramos por decilitros. Y esto se puede lograr administrando 0,3 gramos por kilogramo de peso de glucosa por vía oral, que equivale a unos 9 gramos de glucosa en niños menores de 30 kilogramos. Y cuando ya son mayores de 50 kilogramos, administrar unos 15 gramos de glucosa. En el adulto, de forma general, se administra de 15 a 20 gramos de glucosa por vía oral. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente administrando jugo de fruta, por ejemplo, unas 4 onzas de jugo de fruta. Eso nos va a dar aproximadamente unos 12 gramos de glucosa y vamos a poder corregir esa hipoglucemia. La administración de caramelos, de miel, incluso en
podemos encontrar y podemos comprar algunas tabletas ya con una preparación de glucosa estándar, como son glucotabs, que tienen una preparación de 4 gramos de glucosa y podemos administrar tres tabletas que serían 12 gramos de glucosa para su corrección o incluso mayor, dependiendo de la hipoglucemia. Existen unos gel de glucosa como el Gluco2Go, viene un gel de 15 gramos que al consumirse pues ya de una vez superamos ese episodio de hipoglucemia, o simplemente podemos agarrar 2 cucharadas de azúcar de mesa, que eso equivaldría a 12 gramos de glucosa, y diluirlo en un vaso de agua y tomarnos en ese momento. Fíjense que es glucosa de acción rápida, es un carbohidrato simple. No tenemos que administrar, ¿verdad? Que el paciente se coma una manzana o que el paciente se coma un pan, porque eso tarda en poder digerirse y en poder subir los niveles de glucosa a nivel sérico. Tenemos que administrar, en este caso, glucosa en la forma más simple para que podamos corregir rápidamente este evento hipoglucémico. ¿Sí? Aquí podemos ver una tabla que les hice para que puedan comparar lo que es la administración de azúcar de mesa, de repente la administración de miel, jugo de fruta, tableta con glucosa o gel de glucosa. Es muy importante que todo paciente que utilice insulinoterapia, ¿verdad? Como parte de su tratamiento, tenga estas alternativas para poder corregir en caso de que tenga un evento hipoglucémico. Todo paciente diabético en algún momento de su vida puede llegar a tener una hipoglucemia, sobre todo si utiliza tratamientos de insulinoterapia. Si el paciente está inconsciente de forma ambulatoria, si vemos que ya existen síntomas neuroglucopénicos, pues ahí lo ideal es que utilicemos el famoso glucagón. Cuando nosotros vimos la fisiopatología, yo le dije que era una de las hormonas pancreáticas que se activaba ante la disminución de los niveles séricos de glucosa. El glucagón se puede administrar por vía subcutánea o por vía intramuscular. Nosotros ya tenemos conocimiento, ¿verdad? La presencia de estas jeringuillas que se utilizan sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, que anteriormente pues permitían diluir, preparar, ¿verdad? Ese glucagón en una jeringuilla y administrar por vía subcutánea o intramuscular. Si son en niños, en menores de 25 kilogramos, administramos 0,5 miligramos. Si tiene mayor de 25 kilogramos, ya administramos 1 miligramo, que prácticamente es la dosis que también damos en el adulto. Actualmente existen otras presentaciones que mejoran la disponibilidad y los tiempos de administración, ¿ya? Porque el paciente está hipoglucémico, imagínese tener que estar preparando, ¿verdad? El glucagón, y entonces en ese momento donde el paciente puede llegar a tener alteración de conciencia, pues sí, sí se tarda en cuanto a su administración. Entonces, actualmente existen preparados, como por ejemplo el glucagón por vía nasal, que administra una dosis de 3 miligramos y está aprobado para niños mayores de 4 años. Tenemos también el dasiglucagón, que este es una pluma, ¿verdad?, para administración por vía subcutánea y no necesita una preparación en ese momento, sino que es una administración prácticamente STAT. Y administra 0,6 miligramos para niños aprobado a partir de los 6 años de edad. Tenemos el glucagón líquido estable, ¿verdad?, que es el famoso bulk HipoPen, que es una jeringa ya prellenada que puede venir ya para administración subcutánea o una jeringa que no necesita preparación y se administra 0,5 o 1 miligramo, ¿verdad? Se puede autoinyectar subcutáneo en niños mayores de 12 años. Es muy importante que en pacientes diabéticos tipo 1 o que estén en tratamiento intensivo con insulina, nosotros expliquemos estas alternativas terapéuticas para evitar una hipoglucemia más significativa. Si el paciente está inconsciente, no tenemos glucagón disponible o simplemente a los 15 minutos de administración el paciente continúa con alteración de conciencia, lo ideal es llevarlo a un entorno hospitalario, donde nosotros administramos la glucosa por vía intravenosa. En la dosis generalmente de 15 a 20 gramos por vía intravenosa está. Eso lo podemos hacer con soluciones de dextrosa al 10%, ¿verdad? Dependiendo si de la disponibilidad o incluso dextrosa al 5%. Obviamente, cuando decimos dextrosa al 5%, estamos administrando 5 gramos de glucosa por cada 100 ml de solución. Entonces, si yo quiero administrar 20 gramos de glucosa, debería administrar 400 ml de dextrosa al 5%, ¿no? Ahora, si tengo al 10%, significa 10 gramos por cada 100 ml.
Entonces, para administrar 20 gramos, solo administro 200 ml endovenosa esta. Es muy importante repetir los niveles de glucosa, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista capilar, que es mucho más fácil cada 15 minutos. Y si la respuesta a este tratamiento es insuficiente, pues repetir la dosis. Necesitamos subir al menos los niveles de glicemia mayor de 80 miligramos por decilitro. Y dependiendo de la causa, ese paciente puede ser que se mantenga en observación o que se hospitalice, dependiendo de cuál fue la causa de esa hipoglicemia. Es muy importante la prevención y este video es parte de eso. Hay que educar continuamente. Eso reduce los eventos severos hasta un 70%. Evitar lo que es saltarse las comidas. Hay que enseñar al paciente que si de repente ese paciente tiene algún malestar, fiebre, diarrea, vómito, dolor abdominal, y el paciente no va a comer, pues no debería de tomar los medicamentos hipoglucemiantes porque incrementa el riesgo también de hipoglucemia. Ajustar las dosis según el ejercicio físico. Si es un paciente que va a hacer actividad física, pues nosotros debemos de ajustar las dosis de la insulina o incluso dar pequeños snacks en el ejercicio para evitar eventos hipoglucémicos. Siempre enseñar el uso de glucagón, que actualmente tenemos tanto el nasal como el autoinyector, y en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o con insulinoterapia intensiva, pues hacer lo que es el control o monitoreo de glucosa continuo, ¿verdad? Que tienen estas alarmas que permiten detectar lo que son episodios de hipoglucemia. Estos aparatos prácticamente miden lo que son la glucosa subcutánea y esa glucosa obviamente van a determinar a qué niveles están durante el día, durante la noche. Se pueden hacer determinaciones de 24 horas, de 3 días, 5 días, 7 días, dependiendo del tipo de dispositivo. Y obviamente nos va a dar un promedio, ¿verdad?, que va a tener el paciente en cuanto a lo que son los objetivos terapéuticos. Es muy importante el promedio de glucosa de este paciente, la variabilidad glucosa y obviamente el riesgo de tener un episodio bajo de glucosa o bajo la curva. En este caso, entre menos porcentaje tengamos de ese paciente bajo los episodios de hipoglucemia, pues mejor, ¿no? Pero como les digo, evidentemente esto va a depender muchísimo del tratamiento médico y de los cuidados que se tengan que dar al paciente. Es muy importante tomar en cuenta las metas terapéuticas. Generalmente en los adultos no embarazados, nosotros llevamos una meta de glicosilada menor de 7%, las glicemias plasmáticas en ayunas, generalmente de 80 a 130 miligramos por decilitro, y postprandiales, 2 horas luego de la comida, tener unas glucemias menores de 180 miligramos por decilitro. Evidentemente, las metas no son para todos los pacientes iguales. Dependiendo del tipo de paciente, la meta puede ser más estricta, como en el caso de un paciente que tenga una salud buena, que sea un paciente joven, tenemos que ser más estrictos, hasta con metas de glicosilada menos del 6.5%, pero un paciente que ya es adulto mayor, que un paciente que tiene múltiples comorbilidades, pues la meta puede ser un 8%. Por supuesto, hay que tomar en cuenta los factores de riesgo que tenga un paciente para desarrollar un episodio de hipoglucemia y nosotros, evidentemente, siempre tenemos que evitar estos episodios con el tratamiento médico. Entonces, ¿cuál es el impacto de la hipoglucemia en el paciente diabético? Bueno, la hipoglucemia severa aumenta el riesgo cardiovascular de nuestro paciente y aumenta el deterioro cognitivo. ¿Qué significa eso? Aumenta el riesgo de muerte y también aumenta el riesgo de demencia. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la exposición repetida a episodios hipoglucémicos duplica el riesgo de desarrollar demencia en los adultos mayores. Y cuando son diabetes tipo 2, la incidencia de demencia aumenta 25% con los antecedentes de hipoglucemia. La hipoglucemia grave puede causar incluso la muerte, como ya vimos, especialmente en tipo 1, y también es asociado con aumento de la mortalidad de un 50 a 600% en pacientes diabéticos. Entonces, no es cualquier cosa, es un tema muy, muy importante que debemos aprender a manejar y que debemos también enseñar a que los pacientes logren, ¿verdad?, tener un adecuado control metabólico para evitar lo más que se pueda estos episodios de hipoglucemia, sobre todo grave. El manejo integral y la educación es lo más esencial para reducir estos episodios y la recurrencia, son episodios que se vuelva a repetir. Entonces, espero con esto haberle aclarado algunas dudas con relación al tema.
Si quieren hacer alguna consulta, yo, de punto de vista presencial o virtual, pueden escanear este código QR y pueden colocarse en contacto conmigo. Ha sido verdaderamente un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que este video pues, les sirva y puedan aprender un poco más acerca de esta complicación tan frecuente en los pacientes diabéticos.